periodismo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin amilanarse. Sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción, la de ahora y la de ayer, y la que podría venir, la de adentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Muy buenos días, muchas gracias. Bueno, quiero saludarles y anticiparles la generosa concurrencia del señor exministro de Economía, Fausto Ortiz, y ya lo tenemos en el estudio también a este experto que siempre honra al abanico humano profesional de los enterados en materia petrolera. Siempre he tenido un especial respeto a los criterios y a las virtualidades de carácter técnico de parte del ingeniero Boris Abad. Lo hemos estado molestando a veces fuera del país y hemos rescatado importantes opiniones. Hoy que las petroleras están pidiendo negociar contratos de venta anticipada. Es decir, esta ha sido la principal exigencia de ellos desde siempre, ¿no? El Ministerio de Hidrocarburos ha recibido entre la noche del miércoles y la mañana de ayer, sendas cartas tanto de Unipeg como de Petro Tailandia. Unipeg es, un poco para entendernos, sin afán de perjudicar la nacionalidad o al país país al que nos referimos. Unipeg es Petrochina, y naturalmente Petro Tailandia, como su nombre lo indica, representa a los intermediarios y también vivarachazos tailandeses, ¿no? Que se han aprovechado de las circunstancias. Y este momento, señoras y señores, vamos a conversar sin mayores juicios de valor todavía con estos respetables caballeros. Me place, exministro, saludarle. Me refiero al economista Fausto Ortiz, y también saludarle y darle la bienvenida al ingeniero Boris Abad. El tema es que las petroleras están pidiendo negociar contratos de ventas anticipadas. Bien podríamos decir que se enseñaron a esa metodología, a ese sistema, cómo operaban antes las dos empresas que hoy no quieren y naturalmente tiene gente incrustada en el frente económico que defienden el modelito, pues, ¿no? Este modelito de ventas anticipadas. ¿Qué les asegura a las petroleras mantener contratos de venta anticipada? Sería la primera pregunta. El nuevo gerente de Petroecuador, el señor Carlos Tejada. Yo decía, ¿de dónde viene Carlos Tejada? Y el diario El Universo nos informaba precisamente que Tejada es parte del elenco. ¿Cómo entiende esto, no? Es parte del elenco del que acaba de salir. Podríamos decir sorpresivamente o sospechosamente. Con cualquiera de las heces queda bien. El señor que tuvo problemas con el respetable Carlos Pérez García, o tuvo problemas con el mismísimo presidente de la República.
pero alguien le dijo al señor expresidente de Petroecuador, le dijo hasta allí no más. Y ahora nos encontramos con un dato que nos llama profundamente la atención. Señor economista Fausto Ortiz dice que el que le ubica a Tejada es el ex gerente de Petroecuador, el que acaban, y aparecía como que le han cancelado, el que acaba de salir por obra o decisión del ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez. No, yo no he sido, va a decir, y seguramente así no son las cosas. Pero viene él mismo y le nombra al señor experto, dicen que es no lo conozco, es experto en refinación, y es esta una cualidad técnica muy importante, pero hoy no debemos confiarnos de la cualidad ética de nadie, pues, porque por más que usted investigue como periodista, estamos en obligación de hacerlo. No queremos desnaturalizar ni las virtudes, ni los defectos o las aficiones, llamémosle así, o antecedentes que registran algunos funcionarios del área petrolera. Entonces, ¿cómo podríamos ubicar bien las cosas, Fausto? Usted tuvo ayer una intervención muy importante que la pasamos a escuchar, esta conversación que mantuvo, y hay unas expresiones también del economista Ortiz. ¿Qué esclarecía usted o buscaba esclarecer? Fausto, buenos días. Le comunico que están ya en nuestro estudio. Luis Calero. Buenos días, señor doctor Calero. Fernando Santos Alvite. Buenos días, doctor Santos. El ingeniero Boris Abad, como ya lo anuncié. Y bueno, y usted en Guayaquil, que nos va a hacer el favor de atendernos. Sí. ¿Quién dejó las funciones de presidente de Petroecuador, sino el señor ingeniero Byron Ojeda? Él es el exgerente de Petroecuador. Es él el que le pone como una especie de relevo, de reemplazo a este nuevo gerente del que nos vamos a ocupar, o son decisiones de Palacio de Gobierno, ¿no? Créanme que este instante no sabemos o no entiendo cuál es la posición del presidente Moreno o cuáles son las posiciones que mantienen en el frente económico y quién domina la designación de funcionarios y a título de qué virtudes o qué compromisos o qué secretas circunstancias. El señor ministro de Economía y Finanzas, Carlos de la Torre, nos decía, Fausto, que el único que maneja el frente económico es él. Eso nos decía. Y que ni tal que les ha conocido a los otros ministros del presidente Correa, al señor economista Martínez y al señor economista Rivera. Muchas gracias. Martínez y Rivera. Estoy haciendo un recuento para que ustedes se ubiquen, estimados amigos oyentes, especialmente los que no han podido acceder a los periódicos. Entonces, economista Fausto Ortiz, ¿cuáles son los enigmas que despierta esta serie de sugestiones que estoy formulando por necesidad de orientación en favor, naturalmente, no solo de mí, sino de mis oyentes? Buenos días, Fausto. Queremos entender esta situación. ¿Tejada expuesto por quién? Sí, buenos días, Gonzalo. Saludos cordiales a usted, a la gente que escucha Radio Democracia, en el estudio, a los panelistas. No conozco la relación de Tejada con el gobierno, con los anteriores
funcionarios de Petroecuador. Podría comentarles sobre lo que a él, le va a corresponder a él o le correspondería a él hacer en el tema de las preventas petroleras que ha hecho mucho daño a la economía ecuatoriana en cuanto a su liquidez. Desconozco si forma parte del equipo económico o tiene vinculación con el equipo económico de Rivera, Martínez y de la Torre. No sé si Gonzalo, si avanzamos conversando en el tema del impacto negativo de las preventas y de lo que pudiera hacer, quisieran hacer con Tailandia, con China. En la parte de los cargos de Petroecuador no tengo no los ubico perfectamente. Ya, no está enterado y resulta caer en indelicadezas si no se conoce afirmar cualquier situación. Pero entonces vamos directo a conocer por qué Carlos de la Torre menciona que él es el único que está este momento manejando el frente económico. ¿Por qué le pregunto esto? Porque tiene sentido. ¿Quiénes defienden las negociaciones ya realizadas entre Petro-Tailandia y Petro-China? Y no permiten que se haga una indagación, como querían hacer esta firma suiza, de ver cómo estaban las cosas. Si alguien se ha opuesto. Entonces, esa confusión, ¿cómo le surtiría yo de versiones más certeras a la población que nos escucha? Adelante, ministro. Sí, el equipo económico es el que está ahorita al frente del área económica en el gobierno. Es un equipo económico que tiene ya algún tiempo junto. Rivera, ministro de Economía, ministro de la Política Económica, Martínez del Banco Central. Y de la Torre, si es cierto, no fue ministro ni fue gerente del Banco Central, era asesor del Banco Central y era una persona que tenía bastante afinidad con la línea del gobierno, ¿no? Trabajaba y ganaba sueldo en el Banco Central, mientras él ocupaba académicamente las funciones de decano de la Facultad de Economía de la Católica. Así lo conocí yo. Así es, y defendía las políticas del gobierno, sobre Correcto. todo el manejo de las reservas internacionales, el manejo del Banco Central. Claro. Así es, entonces estaba de alguna forma alineado, ¿no? Si hoy dice que él es el que maneja la parte económica, bueno, y si él cree que es así, en buena hora para él, digamos, ¿no? Los que estamos afuera vemos algo completamente distinto, vemos que esto continúa con la política que en su momento la lideraba Patricio Rivera y que yo creo que ha hecho mucho daño a la parte económica del país, sobre todo en la confianza y la estabilidad futura de la economía ecuatoriana, y hoy día él forma parte del mismo elemento y está asesorando el gobierno, al presidente de la República, y es como raro, ¿no? Que si yo fuera ministro de Finanzas viera que el presidente de la República tiene al lado un asesor económico que le habla mucho más cerca, mucho más cercano a lo que yo pudiera hacer en mis funciones. La verdad que sería bastante complejo, ¿no? Yo siempre diría en esa circunstancia al presidente decir, oiga, define a quién quiere escuchar, ¿no? Porque no es un tema tan cómodo, si es que ser ministro de Finanzas, ministro de Economía y Finanzas como es de la Torre, y tener al lado a alguien que tiene una cercanía mucho más fuerte y que quizás esté influenciando en el gobierno, ¿no? Y un elemento que es bastante claro de lo que está ocurriendo es esta ley que está en la Asamblea para aprobarse en la Comisión Económica el día de hoy, que se discute bajo la presidencia del Ministerio de Industrias con todos los actores económicos del sector privado, pero se decide en otro lado distinto, el Ministerio de Industrias, el contenido del texto de la ley, y aparentemente se discute eso a nivel de asesoría en la Presidencia de la República, y yo me atrevería a decir que es mucho más un compendio de leyes que se le quedaron en el tintero al gobierno anterior, que aprovecha las circunstancias para ubicarlas para aprobación en estos días, ¿no? Y estamos ahí frente a esa situación en donde un equipo económico que en el pasado eran unidos, que hoy día siguen siendo unidos, están manejando la economía, llevándonos por un camino que le conviene a ellos, ¿no? Les conviene a ellos que no se transparente lo que han hecho en el Banco Central, que no se transparente
algunas otras cosas, y que siguen ellos tratando de insistir en la receta de que el Banco Central financie al gobierno. Si uno mira en la proforma presupuestaria del 2018, todavía vuelven a insistir con 2.500 millones de financiamiento de deuda interna, que para mí tiene nombre y apellido. Ellos quieren que el Banco Central siga financiando al gobierno, tomándole las escasas reservas que tiene en la actualidad. Para todo eso requieren del dinero electrónico y de otras circunstancias que pueden surgir para financiar precisamente fiel cumplimiento a esta especie de negociaciones o contratos de ventas anticipadas. ¿Qué le prometió el gobierno del presidente Correa, doctor Calero, con su permiso? Un minutito, doctor Calero, experto en materia legal petrolera, tenga la bondad de lo que usted conozca. ¿Qué elementos les une coyunturalmente a compromisos que buscaron ser auditados, entiendo que por el señor ministro de Hidrocarburos, el señor Carlos Pareja, Carlos Pérez, entrando. Aquí lo referimos con ustedes. Y nos pareció una gran medida contratar una empresa para que audite qué es lo que habían hecho antes, qué contrato o modelo de entendimiento habían suscrito para efectos de que se respeten las platas que ellos le habían anticipado a la administración del presidente Correa y a estos guapos jóvenes que manejan en dos periodos aparentemente distintos, pero que han sido igualitos, el frente económico del gobierno, tanto del presidente Correa como del presidente Moreno. ¿Cómo entiende usted si yo estoy entendiendo mal, doctor Calero? Muy buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. A los tiempos que nos vemos, Gonzalo. Le molesté a días seguidos. No. Y faltaba este complemento, ahora vamos a entender adecuadamente. Perfecto, muchas gracias. Un saludo a los oyentes y un gusto estar aquí con Boris Abad, con Fernando y a la distancia con Fausto Ortiz. Mire usted, es un privilegio para la radio. Gracias de mi parte. Mire, Gonzalo, yo creo que ya hemos conversado durante algunos años el tema de los contratos petroleros, de las famosas preventas, de la simulación de créditos vía preventas, porque no fueron sino simulación de créditos. ¿Por qué les da ese calificativo? Porque las empresas con el membrete de anticipo entregaron 1.000 millones, 1.500 millones, 2.000 millones, que tenían una tabla de amortización con intereses. Y el compromiso del Estado ecuatoriano de Petroecuador de vender durante X tiempo un X volumen de petróleo, y más o menos prendado o como garantía de ese crédito. ¿Con qué pagaban? Se pagaba con dinero, porque ahí hay una distorsión, no es que se pagaba con crudo. El crudo que se le vendía, el producto de esa venta iba a una cuenta y de esa cuenta se debitaba la parte correspondiente para amortizar este anticipo. ¿Y quién hacía de intermediario? No, a ver, vamos. Porque tenemos una burocracia del tamaño de aquí Otavalo, pues. A ver, verá. Y ellos debían haberse encargado y justificar por lo menos una serie de estamentos administrativos de renegociación o de negociación. Gonzalo, ya vamos 6 meses del nuevo gobierno y más o menos continuamos hablando lo mismo. No lo digo a usted. 6 meses. Para estas, que fueron unas gestiones, desde mi punto de vista, nocivas y lesivas al interés nacional, intervinieron el gobierno ecuatoriano, representado por funcionarios del Ministerio de Finanzas, más funcionarios de Petroecuador, y en el caso de Petrochina, o en el caso de los relacionamientos y de las ventas de los contratos con China, intervino el Banco de Desarrollo de China e intervino la empresa Petrochina. Es decir, y ahí generaron los famosos acuerdos o contratos 4 partes, donde existían los compromisos
¿no es cierto?, de un prestamista que era el Banco de Desarrollo de la China, el que requería los recursos y que inició estas tratativas, que fue el Ministerio de Finanzas, y las dos operativas, que eran las empresas petroleras, ¿sí? Entonces, de igual manera, habría pensado yo que debió armarse un equipo multidisciplinario e interinstitucional para solucionar que no fue un problema exclusivo de Petroecuador y ni siquiera de Petrochina, sino un problema ya institucional prácticamente entre dos gobiernos. Prácticamente entre dos gobiernos. El gobierno de China y el gobierno... Una especie de exigencia tradicional. Yo no sé, fue un mecanismo que se utilizó, que obviamente no se... ya se enseñaron a ese mecanismo, a ese proceso. Mire, Gonzalo, no se le ha utilizado solamente en Ecuador. Yeah. Petrobras y el gobierno de Brasil hicieron exactamente lo mismo, y en montos muchísimo superiores. PDVSA, obviamente, con el gobierno del señor Maduro, hicieron lo mismo. En varios países... O sea, los profesores nuestros fueron los venezolanos. En varios países han existido estas prácticas. Entonces, ¿qué era lo que debió haberse hecho, Gonzalo? Y discúlpeme, así para ser frontal. Debió haberse escogido a un presidente ejecutivo de Petroecuador o a un gerente de Petroecuador que conozca, que sea del sector, pero obvio, porque tenía que entrar a resolver uno de los problemas, conjuntamente con finanzas, a resolver uno de los problemas críticos de la economía nacional. Está atado el petróleo, están volúmenes considerables de petróleo que estén prendados y que no tengamos la autonomía para nosotros aprovechar las mejores condiciones que pudiera ofrecernos del mercado, y contratos en condiciones que consideramos no son las adecuadas para el interés nacional. Entonces la decisión debió haber sido nombrar a una persona con conocimiento en el área, que tenga experiencia no solo nacional, sino inclusive experiencia internacional para solucionar este tipo de problemas. Pero lamentablemente se equivocaron, nombraron a una persona que yo por lo menos en el sector petrolero no lo he conocido, no sé en qué sector tenga experticia el ingeniero Ojeda. Tejada también. No, Tejada es otra cosa. No, Tejada es otra cosa. Tejada es una persona que está encargada en este momento, entiendo que le van a nombrar, para mí ojalá lo designen. Es un profesional que ha estado durante décadas involucradas. 40 años. ¿De qué? Tejada, sí. No, Tejada, no. 40 años de experiencia en refinación, dicen. Y ha gerenciado. Yo no tengo relaciones comerciales ni cosas por el estilo con ¿Y quién con le Tejada. puso a Byron Tejada? Perdón, a Carlos. Ahí sí hay que comenzar a preguntar en las esferas oficiales, que usted puede tener más relacionamientos que los que yo pudiera tener. Yo me refiero a Ojeda. A Ojeda, ese es lo otro que hay que preguntar. Porque el ministro... Antes de que le nombren el otro ministro es lo más virtuoso que se ha designado en los últimos tiempos. Antes de que le nombren al ingeniero Pérez, ya estuvo nombrado, o por lo menos designado, el ingeniero Tejada. Entiendo que el ingeniero Tejada ya hizo una visita a Petroecuador a hacer acto de presencia antes de que le nombren al ministro. Entonces no se le puede atribuir... Traído por Ojeda. No. Hablo de Ojeda, no de Tejada. Claro, Tejada dijo usted. No, ya, entonces me equivoqué. No, Ojeda. Sí. Los dos son con J, tal vez ahí se viene la confusión. Sí, entonces el señor Ojeda, el ingeniero Ojeda, que se conozca, no ha tenido ninguna relación con el sector petrolero y yo creo que fue un error. ¿De quién? Del presidente de la República. De alguien del Palacio, del Frente Económico. No sé si el Frente Económico ha intervenido en eso. No sé. Pero alguien recomendó y a la postre, digamos en términos generales, que fue un error el haber designado al ingeniero Ojeda. Y será un acierto desde mi punto de vista si se le designa al ingeniero Tejada, que por lo menos es una persona, confiable, se lo está diciendo, con 40 años de experiencia y que no registra actos de corrupción, que no registra denuncias ni cosas por el estilo. Eso ya es una garantía. Pero por en supuesto, estos tiempos. Ahora, lo único que se espera del ingeniero Tejada es que actúe con firmeza, porque aquí se necesitan decisiones duras. Mire, a grandes males, grandes remedios. No se puede estar con paños de agua tibia. Claro. Vamos retornando a la ciudad de Guayaquil con el permiso de ustedes. Antes de dar paso naturalmente a otros expertos,
como Boris Abadica y Fernando Santos. Tenga la gentileza, exministro Fausto Ortiz, hasta ahí de unir determinados cabos para saber quién ha estado manejando la política petrolera, especialmente la parte comercial. ¿Quién fue, además de la idea de contratar en Lima a una empresa con vinculación a una empresa igualmente suiza que iba a hacer un trabajo de rastreo de todos estos componentes de los negocios que se hicieron en la época anterior al presidente Moreno, para dejarlo al señor presidente libre de estas cosas, por lo menos hasta cuando ustedes digan, pero hasta tal día, cuando cometió el error de nombrar o se dejó influenciar el señor presidente Moreno por X intereses y designó equivocadamente al que nos hemos referido anteriormente, o se equivocó el señor exministro, perdón, el actual ministro de Hidrocarburos, no sé, yo le tengo mucha confianza a él. Pero la gente quiere escuchar, Fausto, cómo pudo haberse desquiciado, digamos, esta situación y por qué salen al rescate de lo que ya habían hecho la gente del Frente Económico. De eso estamos hablando. Sí, el tema de relación con China en créditos y en preventa petrolera arranca en el año 2009 con una primera operación de $1.000 millones a 2 años plazo a una tasa del 7%, como bien señala el doctor Luis Calero, que es una operación de crédito disimulada. Y esa preventa continúa en el tiempo. En el 2011 vuelven a tener $1.000 millones y así empieza a tomar preventas y a pagarse preventas. El saldo de la preventa al año pasado estaba más o menos unos $1.300 millones, y en el año 2018 se han pagado $1.000 millones de esa preventa, pero se han aumentado 400 millones adicionales, es decir, hay un pago neto de $600 millones, con lo cual el saldo de la preventa al día de hoy debe estar bordeando unos 600 o 700 millones de dólares, que ojalá que el gobierno no insista en la ruta de seguir tomando recursos por la vía de preventa, más bien deje que el año 2018 esta preventa ya termine y desaparezca como alternativa de financiamiento. El equipo económico y el equipo de finanzas es el mismo que está hoy día, es el mismo que arrancaba las negociaciones en el año 2009-2010. Es decir, sigue la misma gente administrando los contratos, sigue la misma gente negociando, discutiendo los malos acuerdos, ¿no? Porque más o menos con Venezuela la relación era por cada $1.000 millones que recibía en financiamiento, el plazo era un plazo mucho más largo y tenía que comprometer apenas 10.000 barriles diarios. En el caso ecuatoriano, por cada 1.000 millones de financiamiento tenemos que comprometer 40.000 barriles diarios, a plazos que se extendían más allá del horizonte de la preventa, con la finalidad de asegurarse de que estaba ya la garantía otorgada. Entonces sigamos todos los años en este revolving de la preventa, que al Estado le representa más o menos casi unos $8 menos de recibir por barril de petróleo. Así que nosotros estamos hoy día recibiendo $42 por barril. El hecho de tener una preventa activada en el caso ecuatoriano es como que tuviéramos un castigo adicional de unos $8, ¿no? Porque tenemos que destinar $8 de cada barril por los 130 o 140 millones de dólares, pero los 130 millones de barriles que exportamos. Entonces eso nos dan los 1.000 millones que necesitamos para pagar. Y entonces eso merma la cantidad de recursos que le toca recibir a Petroecuador para poder pagar sus deudas, y merma también la cantidad de recursos que Petroecuador le puede dar al Ministerio de Finanzas para efecto de tener un ingreso en el presupuesto del Estado. El equipo económico, el equipo de finanzas es el mismo. Yo creo que el gobierno debe actuar en ese sentido, y sobre todo creo que el gobierno debe suspender ya el tema de las preventas petroleras y aprovechar el 2018 para ya terminar estos contratos y ver de qué manera empieza a hacer lo mismo con los créditos con China,
que hoy día están superando los 7.500 millones de dólares y que buena parte de esos créditos también tienen su respaldo, su especie de garantía con ventas futuras de petróleo. Carlos Tejada me hacen advertir, este técnico con más de 40 años en el ámbito de la refinación, va a ser el reemplazo, de hecho ya comenzó a ser el reemplazo del señor Ojeda en la gerencia de Petroecuador. Existe la autorización verbal desde el Ejecutivo, seguramente hablan del presidente Moreno, para nombrar a Tejada. Esto ha dicho el ministro de Hidrocarburos. O sea, ahí los veo como buena pareja, digamos, el ministro de Hidrocarburos y el señor presidente de la República. Debía haberlo dicho al revés, por el respeto de su autoridad, presidente. Pero bueno, es hombre desde el comienzo, es un hombre de Moreno, creo entender, Carlos Pérez. Carlos Pérez es hombre escogido por el señor presidente Moreno. Carlos Pérez. Le pregunto a Fernando Santos Alvite, también un experto en el ámbito del Ministerio de Energía o de Asuntos Petroleros. No sigamos con este árbol genealógico porque nos vamos a perder con la audiencia o nosotros estamos propiciando. Queriendo aclarar, estamos confundiendo peor. Así es que me doy cuenta del error y paso simplemente a decirle que a quienes les interesaba que estas cosas no se topen, que estas cosas estén en silente actitud, ¿no es cierto?, con los protagonistas calladitos y las metodologías a plenitud de funcionamiento. ¿Quién viene y dice, a ver, don Fernando Santos, a ver, un ratito, ¿cómo son estas negociaciones? ¿De qué manera está el país asegurado? ¿Cómo se reparten las utilidades? ¿Cómo es que ustedes pagan con papeles? ¿Cómo es toda esta trama? Y intentan contratar a una empresa que tiene una marca o apoyo técnico de nacionalidad suiza, una auditora o algo por el estilo. De esto deben conocer ustedes. Y le piden que tenga la bondad de hacer esa auditoría para darnos cuenta en qué terreno pisamos. Ahí es que se produce unas presiones de lado y lado para defender lo que ya estaba logrado y le confunden, o por lo menos le presionan al señor presidente de la República, al punto que mucha gente cree que siguen mandando, ¿no es cierto?, desde Europa, por no decir otra cosa, pero eso es lo que han comentado en la familia petrolera ecuatoriana en las últimas horas. ¿Usted nos podría dar un panorama más claro para que al último intervenga, al último, porque yo le tengo mucha confianza al señor ingeniero Boris Abad, que en conjunto puede hacernos un mapa de lo que está pasando en este momento? Fernando Santos Alvite. Muy buenos días, Gonzalo, muy buenos días, Boris, muy buenos días, doctor Calero, Fausto Ortiz en Guayaquil y a su audiencia. Mire, Gonzalo, usted hace la pregunta precisa. ¿Estamos rompiendo con el pasado o no? ¿Estamos dando un baño de verdad o no? ¿O siguen las cosas igualitas con un tonito diferente? ¿Hay o no una decisión radical de cambiar de rumbo del gobierno anterior, que era corrupción, corrupción y corrupción? Yo creo que a medias nada más, a medias. Mire, el problema de la venta de crudo a los chinos, porque ellos se llevan todo, los otros son simplemente intermediarios, es un problema gravísimo para la economía, es un desangre para la economía. Todos expertos, Fernando Villavicencio, claro. Fernando Villavicencio, todos los que han estudiado, el Fausto Ortiz, que acaba de intervenir con tanta claridad,
estamos perdiendo varios dólares, 5, 6, 7 dólares por barril, por una mala negociación. El gobierno anterior, con tal de recibir dinero y crear una ficción de que el país progresaba cuando bajaron los precios del petróleo, dijeron, denos el dinero y nosotros firmamos lo que ustedes nos pongan al frente. Así sea perjudicial para los intereses del país. Entonces, como muy bien dice el doctor Calero, hicieron aquí un Frankenstein entre unos contratos de préstamo y les mezclaron con unos de venta de petróleo. Mire, es tan grave Perdón, una pregunta necesaria. Para mantener ese status quo, ¿es que quedaron los dos ministros en el frente económico? Así es, Gonzalo. Mire, y voy a ir un poquito más allá. Mire, es tan grave la situación que el señor ministro Carlos Pérez, una persona seria, nos ha dicho que debemos 500 millones de barriles entregar todavía a los chinos. Así dijo. Al precio actual de $50 el barril, les debemos entregar 25,000 millones de dólares, ¿verdad? Pero solo les debemos 5,000 millones. Quiere decir que no solo les pagamos, por cada barril que les pagamos, tenemos que venderles 4 más, no para bajar la deuda, sino como venta al precio que ellos fijaron. O sea, este precio ínfimo no solo es para pagarles a ellos, sino para seguirles vendiendo. Es una cosa monstruosa. Yo creo que, hablando sobre la dirección de Petroecuador, mire, me alabo que el señor ingeniero Carlos Ojeda, que es un hombre correcto, un hombre técnico, esté ahí, pero yo voy a decir unas palabras en bien del ingeniero Ojeda. En bien, no lo conozco, muy poco. Él, Ojeda, el primer seleccionado por el presidente de la República. Él, con gran valentía, en una actitud quijotesca, fue valientemente a renegociar los contratos con los señores chinos compradores, y aquí le boicotearon, le dejaron solo, está publicado en la prensa, fue él con 2 o 3 asesores, los chinos tenían 15 personas, y además los chinos habían recibido ya la información del Ecuador. No le hagan caso, no renegocien, porque esos que firmaron esos contratos siguen manejando el frente económico. A ellos no les interesa que se destape la información de estos contratos. Ahí saltan lagartijas, caimanes, culebras, sapos. No. Mire, recuerdo a la ciudadanía, el señor ministro Carlos Pérez confesó, con su sinceridad que siempre le caracteriza, que no le daban los contratos de compra-venta de crudo del Ministerio de Finanzas. Y creo que todavía no le han dado todos, más o menos al ojo. O sea, como usted muy bien lo intuye, Gonzalo, esos que se beneficiaron de esa contratación nefasta para el país, siguen mandando. O sea, los Gallardos, o sea, los Rafaeles, o sea, los que han ejercido como coordinadores internacionales de sectores estratégicos en el régimen de Rafael Correa, como el mismo Glass, como Nielsen Arias, como Marco Calvo Piña. Aquí está en un capítulo que describen estos negociados en el Feriado Petrolero, obra de Fernando Villavicencio, en el capítulo que dice al descubierto red de corrupción petrolera con China. ¿Nos estamos refiriendo a este capítulo más o menos? Así es. Mire, ¿quiénes firmaron? ¿Por qué, por ejemplo, no le pidieron a Fernando Villavicencio que integre la comisión negociadora como asesor? Si él se ha pasado años, se ha desvelado estudiando estos contratos. No, lo tienen con grilletes. Cuidadito, se mueve fuera del país, ¿verdad? Mire, los chinos son tan duros. Si pasa de la avenida de la prensa con destino al aeropuerto, ellos ya saben. Y previenen, te digo, pues no, digo, le tienen bien... monitoreado. Bien controladito, claro. Porque él suena sabe la una verdad. alarma. Mire, Gonzalo, le voy a decir una cosa de actualidad. Los chinos son duros.
Ayer Venezuela cayó anoche en el default. Ya el comité que analiza si el país está o no en default, anoche declaró Venezuela y PDVSA, los bonos de Venezuela, en default. Híjole. Rusia le lanzó una boya salvavidas y le renegoció la deuda. Los chinos dijeron un pequeño comunicado, sí, ojalá Venezuela salga de sus problemas. ¿Qué quiere decir? No nos importa, no negociamos. Y aquí estamos perdiendo con los contratos con los chinos, $3, $4, $5 de acuerdo, y ellos no van a querer renegociar. Se necesita una actitud de país, no dejarle solo como le dejaron al ingeniero Ojeda, ir a una delegación de Cancillería, de Procuraduría, decirle, señores chinos, ustedes aquí han firmado en los contratos que el arbitraje o en China, o en Londres. La Constitución dice que el Estado solo puede someterse a arbitraje en entidades de arbitraje latinoamericanas. Y a mí el profesor de geografía me enseñó que ni Beijing ni Londres quedan en América Latina. Todas estas irregularidades tiene con valentía todo el país, Cancillería, Procuraduría, Petroecuador, el mismo ministerio. Alabo que ayer ya el ministro... Pero tiene que comenzar dando el ejemplo el señor presidente de la República con todo el respeto. Sí, mire, pero ayer ¿Él está enterado de esto? Yo creo que sí, por supuesto que está. Si la prensa anunció, y alabo la actitud del señor presidente de la República, que le recibió a Fernando Villavicencio durante 3 horas. Y le escuchó, y Fernando sabe esto. Y le voy a decir una cosa, por lo menos un rayo de esperanza de que se pueden renegociar estos contratos leoninos. Ayer el señor ministro Pérez ha leído cartas de Petro-Tailandia y de los chinos diciendo, señores, estamos listos con buena voluntad para renegociar. Hay que tomarles la palabra y renegociar sus contratos. Estamos perdiendo varios dólares. Un país que está en la quiebra, Gonzalo, que Venezuela, que es el ejemplo, ya cayó en default. Si las barbas de tu vecino están en fuego, pon las tuyas en remojo. Todo el mundo sabe que Venezuela y el Ecuador tienen economías similares. La señora canciller ha ido hace poco a Venezuela a decir, lo que es con Venezuela es con el Ecuador, lo que le pasa a Venezuela le va a pasar al Ecuador. Pero lo que me llama a mí la atención es, doctor Santos, que tanto Petro-Tailandia o Tailandia, Petro-Tailandia es el nombre, como también Petro-China, continúen fijando el precio del petróleo. Así es más, no existe ya la fórmula de Argus por la cual se valoraba el crudo ecuatoriano. Tenía varios elementos, uno de esos ya no existe, ya no se cotiza. Es una fórmula nula. La nulidad de los contratos, una de las causas de la nulidad es el error. Aquí hay un error en la fórmula porque ya no existe un elemento. ¿Para qué tenemos abogados en el Estado? Para que defiendan los intereses. Vayan con valentía, con patriotismo y con decisión a decirles, señores chinos, basta, ustedes nos están pagando el crudo a un precio ínfimo, no podemos permitir que nos sigan perjudicando, pero todo el Estado. No es invento nuestro, pueden decir, señor ingeniero Boris Abad, así convinieron los administradores petroleros anteriores, no sé a quién puedan referirse. ¿Usted cómo entiende la circunstancia que tiene vieja data y cargada de un sinnúmero de picardías, de aseguramientos solamente de intereses de la gente que en un momento de ausencia de liquidez, o simplemente porque hacían buenos negociados, prestaba el dinero y por ahí se arreglaban con cláusulas o pagando en bonos o pagando papeles, etcétera, etcétera. Y ahora cuando viene un gobierno más honorable o esclarecedor, no saben qué hacerse, porque no tienen conocimiento pleno. Por eso acudo a usted. ¿Cuál es su versión de este cuento trágico para la economía nacional? Boris Abad, Cadena Democracia. Un minutito, Fausto. Un minutito, doctor Calero. Buenos días, Gonzalo, Fernando, Luis, Fausto en Guayaquil y a su audiencia. Gracias por la invitación.
Mire, esto es una crónica de una muerte anunciada. Vengo siguiendo el sector petrolero ecuatoriano, del que he sido muy activo participador, desde 1965. Y volví al país en el año, me fui en el 72 y volví al país en el año 86. Pero todo lo que yo puedo observar es que Petroecuador, CEPE, en esos tiempos, en mi opinión, siempre ha sido un instrumento y un convidado de piedra para las grandes decisiones. Yo, como gerente de una empresa de exploración y producción de petróleo, tengo un mandato de mis mandantes: producir la mayor cantidad de petróleo observando todas las técnicas de preservación del medio ambiente, de seguridad, pero producir la mayor cantidad de petróleo y recuperar la mayor cantidad de petróleo que existe en el subsuelo. Ese es el mandato principal de un gerente de exploración y producción, de una empresa de exploración y producción, en este caso personificada en Petroamazonas. El mandato de Petroamazonas es simple: producir la mayor cantidad de petróleo al menor costo posible, preservando todas las reglas de la técnica, del medio ambiente, etcétera, etcétera. Ese mandato. ¿Cuál es el mandato de la empresa Petroecuador? El mandato de la empresa Petroecuador es conseguir el mayor valor posible para el crudo que ha producido Petroamazonas, ya sea en el mercado doméstico como en el mercado internacional. La obligación de la empresa estatal es abastecer de petróleo y de combustibles al mercado nacional y obtener el mayor precio. Esos son los dos mandatos. Usted preguntaba hace un momento, Gonzalo, ¿quién designó al ingeniero Ojeda? ¿Quién designó a fulano? Yo tengo una respuesta muy simple. Pues el presidente de la República. Porque si yo... Pero ¿quién convenció al presidente o le engañó? Eso es secundario. Y eso es motivo de intrigas y de movimientos y de cosas. Pero si a usted... Y también puede ser de injusticias sí, de mi señor. Parte, pero yo como periodista tengo que preguntar de esa manera. Correcto, es que su pregunta es muy válida, pero la respuesta es muy simple. ¿Por qué? Porque si a mí un subalterno mío me trae una carta para yo dirigirme a alguien y pongo mi firma, ya esa carta no es de mi subalterno, esa carta es mía, porque yo puse mi firma. Usted es responsable de esta radio, Gonzalo. No es su subalterno. Si algo pasa aquí interno, es su responsabilidad. Yo puse la firma. Sí, señor. Entonces, pero también en justicia a los funcionarios de Petroecuador y del ministerio es, si usted me da esa responsabilidad, deme la autoridad que necesito para poder ejecutarla. ¿Tiene Petroecuador, tiene el ministro Pérez la autoridad para hacer lo que se tiene que hacer? ¿O son estos tres personajes los que llaman a China y dicen no le hagan caso porque acá se corta el queso? ¿Quiénes son los tres personajes para que todo quede claro? Los escucho una y otra vez sí. Nombrados, es el Frente Económico. ¿Quién maneja el tema cuando debería ser un Petroecuador empoderado? El que se encarga de entregarle al Estado ecuatoriano el mayor precio posible por su petróleo. Los mecanismos son muy sencillos y es un conocimiento que está ya en el país, para el que no se necesita contratar a nadie de afuera, porque quien mejor conoce el país es la gente que ha trabajado y ha desarrollado. Ahora, busquemos gente que tiene experiencia en la industria del petróleo, pero ojo, cuidado, que 40 años de experiencia o 40 años haciendo lo mismo no significa 40 años de experiencia. Ojo. Entonces, hay suficiente talento y las cosas son muy simples. Mire usted solamente para hacerle un símil, en el contrato de Odebrecht, hay inconsistencias, hay cosas terribles, hay coimas. Y en los contratos con China, si se necesitan dos para bailar tango, y si hablamos que Odebrecht corrompió o corrompieron o tuvo que pagar la coima para hacer el negocio porque el sistema es corrompido, pero hay dos, el que corrompe
y el corrompido. ¿Cuál es cuál? Yo no lo sé. Que es para eso, pues hay fiscales y sistema judicial. Pero en el negocio de China, en el negocio de compraventa de crudo, también hay dos, pues. ¿Y quién está del otro lado? Si todas las empresas en China son estatales, ¿para qué nos vamos a hacer locos? Cámbiale el nombre que usted quiera, pero todas son estatales. Entonces, si hay corrupción, ya hay, de facto, de hecho, hay un rompimiento de un contrato, porque estoy seguro que en el contrato no se decía que yo te voy a corromper o yo te voy a pagar coimas. El crudo ecuatoriano, ¿a dónde se va? ¿Cuál es el mejor mercado para el crudo ecuatoriano? El mejor mercado para el crudo ecuatoriano es el Golfo de México. ¿Por qué? Porque esas refinerías fueron adecuadas para recibir ese tipo de crudo. Por eso el crudo venezolano sigue llegando. Déjeme contarle una experiencia personal. En el sureste de Texas se produce un crudo de 24 grados API. 24 grados API. Es decir, un poco menor que el crudo Shushufindi, que tiene 28, pero un poco mayor que el crudo Napo y más o menos la mezcla que da el crudo Oriente. Ese crudo de 24 grados API tiene un premio. ¿Por qué? Porque es lo que necesitan estas refinerías de Texas que tienen principalmente el crudo liviano para tener el rendimiento adecuado de gasolina y de diésel. Y el crudo de Ecuador, ¿a dónde termina? Porque todo lo que usted tiene que hacer es contar los tanqueros y ver las bitácoras de a dónde se va el crudo ecuatoriano, al Golfo de México. Entonces, ahí hay no me diga usted que los intermedios y los intermediarios en el camino están haciendo el negocio por filantropía o por buena voluntad. Están ganando dinero. Entonces, ¿para qué tanto intermediario? Dejen que Petroecuador haga el negocio de encontrar el mejor precio posible para el crudo ecuatoriano. A Petroecuador, porque esa es la razón de ser de Petroecuador. Y este intento, Boris, si es tan amable, esta intención de contratar a una empresa auditora, como técnicamente ustedes llamen, que revise todo el espacio de convenios, de acuerdos, de tratativas, pero más que tratativas, de negocios que ha venido primando con premios, ¿no es cierto?, con coimas. ¿Por qué no se ha llegado a concluir? Hicieron esfuerzos en la ciudad de Lima, me parece, con una combinación de esfuerzos, pero alguien fue e interrumpió ese rastreo o esa intencionalidad, número uno. Y lo otro es también indispensable. Los rastreos de los dineros de la corrupción, esto es de los otros negocios, no solamente de los petroleros, sino de los otros contratos que se han venido haciendo, también quisieron ser rastreados donde se encuentran y fracasaron en el intento. No pues en la época anterior, en este gobierno fracasaron. O sea, hay gente que se mueve rápidamente e impiden el esfuerzo de Carlos Acoto, un colega de Teleamazonas, dio el siguiente resultado. Vayan ustedes midiendo, señores oyentes, lo que ha ocurrido con una investigación de Diario Expreso en manos de la Fiscalía, un borrador de cooperación para rastrear cuentas entre Petroecuador y el instituto, así se llama, Instituto Suizo de Gobernanza. En varias ocasiones el fiscal Carlos Vaca Mancheno ha asegurado que el monto de sobornos que Odebrecht pagó en Ecuador supera los 33,5 millones señalados en diciembre por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Lo cierto es que sea cual fuere el monto exacto, ese dinero y la información de sus beneficiarios están en su mayoría fuera del país. Las investigaciones de Fiscalía han identificado hasta ahora más de una centena de transferencias realizadas por Odebrecht a través de una docena de empresas offshores con cuentas en Panamá, Islas Marshall, Bahamas e Islas Británicas. Y le dan un sigilio total en los cuales no les importa de dónde es la procedencia del dinero
no conoce el banco quién es el dueño de esa empresa. ¿Por qué? Porque también societariamente lo mantienen encubierto. Sin embargo, esto solo ha sido la punta del iceberg, pues Fiscalía investiga desde inicios de este año los movimientos bancarios realizados en Suiza, país donde se asegura se encontraría el eslabón perdido de la investigación. Pese al acercamiento realizado por el fiscal Carlos Vaca Mancheno y su antecesor Galo Chiriboga, la información obtenida desde ese país ha sido insuficiente. Una de las razones, explica este constitucionalista, es la imposibilidad de homologar internacionalmente la figura que se investiga en Ecuador, y con ello se dificulta el acceso a cooperación por parte de otros países. Mientras el vicepresidente Glass, el señor Rivera y todos los que estén involucrados en el acto ilícito sean solamente perseguidos por el delito de asociación ilícita, va a ser muy difícil que se pueda confiscar bienes que se encuentran en otras partes del mundo. Ni siquiera se va a obtener la debida colaboración. En marzo de este año, el ex fiscal Chiriboga hacía público los tropiezos en las asistencias penales solicitadas al país europeo. La asistencia penal a Suiza no ha sido respondida. Hemos hecho un contacto que nos va a permitir acceder a esa información por otra vía. Y ese camino al que se refería Chiriboga era la firma de un convenio entre Ecuador y la matriz suiza del Instituto de Gobernanza de Basilea con sede en Perú para asesorar al país en identificar y repatriar activos. El documento se empezó a redactar en marzo. En abril se llegó a un preacuerdo y en junio el Instituto de Basilea aprobó un borrador en el que se acordaba asistir y apoyar a la Fiscalía General del Estado en identificar, localizar, decomisar y repatriar activos ilícitos, servir de enlace con las autoridades suizas y otros países. Además, el convenio establecía que la asesoría no tendría ningún costo para Ecuador. Sin embargo, desde finales de junio, con el cambio de mando en la Fiscalía, el acuerdo no ha progresado. Pese a que el 30 de julio el Instituto de Basilea consultó a Vaca Mancheno si se formalizaría la cooperación. No hubo respuesta. El borrador de este convenio, que brindaría información adicional sobre movimientos bancarios en Suiza, montos y nuevos nombres de personajes vinculados en actos de corrupción, permanece a la espera. Carlos Acoto, 24 horas. Muy bien, compañero. Muchas gracias, Petro Amazonas. Taurus. Hemos oído hablar de esta compañía. Taurus Petroleum. Es la compañía responsable del fleteamiento de buques a nombre de PetroChina. Es del año 2013. Esto denunciaba Clever Jiménez, otro que anda con el grillete en el pie. ¿Se imagina, señor presidente Moreno, semejante injusticia? Los de los grilletes están aquí sin poder ni acercarse a la flota Imbabura, peor al aeropuerto Mariscal Sucre, porque tienen que estar bien controlados, y ahora que los tienen aquí, los tienen engrilletados. Bueno, qué vergüenza. Entonces, lo que este momento, en honor al tiempo de ustedes, fundamentalmente, y del público, lo que quiere la gente es que Fausto Ortiz, que el respetable Luis Calero, que el respetable Boris Abad, que el respetable exministro Fernando Santos, y usted que es, desde nuestro punto de vista y de la generalidad de los exministros de Economía, un ser humano distinto, Fausto, necesitan, más los que puedan unirse, no solamente en este programa, sino a través de su actitud y apoyo, tienen que darle un apoyo seguramente al señor ministro de Hidrocarburos y al señor presidente Moreno. Sigamos pensando que el señor presidente Moreno ha sido engañado desde hace largo tiempo. Él vino con otro libreto y está dejando que un guión de actuaciones se vaya dando
se vaya concretando, pero en beneficio de los que nos han estado explotando, para no poner robando, nos han estado explotando, se han estado beneficiando. Es una mafia que se ha apoderado del ámbito petrolero de nuestro país desde esta bendita revolución. Eso es indiscutible, hay pruebas fehacientes. Entonces el señor presidente necesita del apoyo de ustedes. La pregunta del periodista es, ¿qué debe hacer? Pero así concretamente, no investigar, no pedirle que le diga en confianza. No. A ver, señor presidente, prepárese para una receta contundente que usted elabore y ponga su firma histórica. Y diga, yo entré y en el mes que estamos, confeccioné estas disposiciones, estas órdenes, este gesto de gobierno, de rectificación contundente, y dispongo las siguientes medidas. Esto de cancelar, no sé, eso ya es. Usted es un hombre justo, señor presidente, pero yo les pido a ustedes, pues, ¿qué le piden ustedes o qué debería hacer doctor Calero? Y luego le voy a molestar a Fausto y a los otros dos importantes exfuncionarios para que nos digan qué tiene que hacer este rato el señor presidente de la República, contando con Carlos, me refiero a Pérez, al señor ministro, qué sé yo, eso ya no me compete ni entiendo adecuadamente. Pero ustedes son técnicos bien intencionados, han trabajado en el sector y saben lo que está ocurriendo. Sincerémonos, ¿qué tiene que hacer este momento el presidente Moreno? Bien, Gonzalo, mire, de las expresiones de los dos compañeros de panel en Quito, se coligen algunas cosas que son graves. Lo que dice Fernando Santos respecto de que le habrían abandonado al ingeniero Ojeda, es una imputación grave, discúlpeme Fernando, le afecta gravemente al ministro Pérez y al presidente de la República, porque ellos le habrían dejado solo. Claro, no contó con el apoyo ni del señor Pérez como ministro, ni del señor Moreno como presidente. O ellos deliberadamente le dejaron solo. Yo esa versión, discúlpeme, mi estimado Fernando, no la creo mucho, o casi nada. Porque hay la otra posibilidad de que el señor Ojeda se fue solo. No es que le dejaron solo, sino que se fue solo. ¿Por? No, es que él, imbuido de sus facultades y de sus competencias, dijo, no, pues, yo soy amigo del alto poder, yo me voy a negociar solo con los chinos o con los tailandeses. Es una posibilidad. Pero para mí esta es más creíble que la otra, porque en la otra involucramos a dos personas, claro, de manera indirecta, usted no lo ha dicho directamente, pero uno puede deducir eso, le dejaron solo. ¿Quiénes le dejaron solo? El presidente. Pero claro, el presidente y el ministro. No, Carlitos. Y esa versión, yo, discúlpeme, no la creo. Entonces el señor Ojeda o se fue solo, o que mismo es lo que sucedió. Entonces la primera recomendación simple y llana es, yo creo que los elementos que dijo Boris con una practicidad de gerente privado, o sea, son realmente, yo me satisface oírte las expresiones. No se puede compartir uno que otro elemento, pero lo práctico que tú dices, así es como deberían funcionar las cosas. Okay. Entonces, eso amerita, por ejemplo, algo que hemos venido reclamando desde hace algún tiempo, la necesidad imperiosa de que se respete la autonomía de Petroecuador. Que saque las manos el fisco de Petroecuador y de Petroamazonas, saque las manos. Esa es una medida dura que debe adoptar el presidente de la República, porque le ataron de tal manera las finanzas públicas. El fisco quedó de tal manera, le subsumieron a Petroecuador, que les estaban poniendo en un punto de quiebra. ¡Qué ridiculez! Que Petroamazonas está renegociando una deuda con empresas que prestaron, entre comillas, dinero para el fisco.
y le corresponde a Petroamazonas estar renegociando. Ahí lo práctico que dice Boris Abad. Petroamazonas, el gerente de Petroamazonas tiene que estar dedicado a producir en las mejores condiciones posibles la mayor cantidad de petróleo al menor costo posible, lo cual tampoco significa que tiene que estar con cuestiones domésticas y ahorros de cocinera, se dice normalmente, ¿no es cierto? Porque se puede poner en riesgo el ahorro de ahora, puede ser un fracaso y ya mismo, ¿no es cierto? Remendando, surciendo y cosas, esa no es tampoco una decisión adecuada para disminuir costos técnica y razonablemente, claro. Y el gerente de Petroecuador tiene que estar en lo suyo, tiene que estar refinando, transportando, comercializando internamente, externamente. Y obviamente que las instancias que corresponden tienen que estar en investigación, buscando la ruta del dinero, pero eso le corresponde a la Fiscalía, entre la Procuraduría, nómbrese una comisión ad hoc, pero los otros dedíquense a lo suyo. Pero para que pudieran dedicarse eficientemente a lo suyo, respeten la autonomía que la propia Constitución establece para las empresas públicas y que no se conviertan en entes de séptimo u octavo nivel jerárquico. Mire, ¿qué hace una empresa coordinadora de empresas públicas, entre comillas? Mira, la mejor manera, Gonzalo, de ayudarle al presidente Moreno es diciéndoles nosotros lo que creemos la verdad. Lo que nosotros pensamos, la verdad. No es factible que hasta este rato no esté oficializado el nombramiento del gerente de Petroecuador. Eso revela falencias, serias falencias en la administración en general, en el esquema administrativo público. Volvamos a hacerle república al Ecuador. Pero por supuesto, entonces la institucionalidad implica todo eso. La verdadera meritocracia, no la que se ufanaba el señor que ya no está aquí. Meritocracia era para él toda la adhesión de sus adláteres, de sus sumisos. Esa era la meritocracia. No. Aquí la meritocracia es otra cosa. Que siguen en el escenario de... Pero esto también es grave, decir que, por ejemplo, están mandando estos tres caballeros que ellos le han impuesto a Pérez y a Moreno, igual, al ingeniero pero Pérez. Pero están desinformando. ¿Qué están haciendo? Impuesto. Pero el otro también es, entonces, pensar que no tienen una capacidad elemental de razonamiento, Gonzalo. Yo creo que ahí hay otro tipo de elementos que jugaron y por ahí me iría yo. Váyase, denos una hipótesis. No, yo acabo de darle que el ingeniero se fue solo. Ok. Fausto Ortiz, exministro, mil perdones, pero su opinión también es valedera. Sí, Gonzalo, gracias. La pregunta es, ¿qué debe hacer el señor presidente aceptando como una sugerencia de este colectivo espontáneo, que no nos hemos reunido anoche para hacer daño a nadie ni cosa por el estilo? Los hemos convocado justamente para ayudar a nuestro país, a la institucionalidad que debe estar inmersa, la única que debe estar inmersa con la confianza del ministro de Hidrocarburos y especialmente del señor presidente de la República. Aquí no tiene nada que hacer el señor del Banco Central ni el señor ministro de nada, en absoluto. ¿Quién tiene que tomar las decisiones y de qué tipo? Es la pregunta, Fausto. Sí, Gonzalo. Mire el tema, ¿no? El ministro de Finanzas actualmente de la Torre dice que él controla todo, ¿no? Pero a mí me parece extraño que ya estando por llegar al 6º mes en funciones, el equipo que trabaja bajo él sea el mismo equipo que trabajó bajo el ministro Rivera y bajo los ministros anteriores. Pueden ser muy buenos funcionarios, de hecho yo conozco a la mayoría de ellos, pero no quiere decir que si un ministro viene nuevo debería estar con su equipo para cuando poder usted era ministro pasaban los libros, pues. Claro, pasaban papeles, pues. Yo me acuerdo claramente cuando el ministerio era aquí en la avenida 10 de agosto, ahí les conocí, pues. Y entonces el mismo equipo económico que está bajo el ministro de Finanzas y el Ministerio de Finanzas son los mismos de antes. Entonces debería entonces el ministro decir que yo voy a traer a esta gente y apoyarme con las buenas funciones del Ministerio de Finanzas, por supuesto, pero su dirección debería ser distinto. Y en esa misma línea yo llego a la misma cuestión en el tema de los que han negociado los contratos con Petroecuador en estos acuerdos entre 4 partes, en donde el mismo equipo del Ministerio de Finanzas es el que no quiere mostrar y revelar claramente qué son los contratos y qué es lo que están haciendo. Y entonces, si hubiera ahí una figura que dice que gobierna en el Ministerio de Finanzas, entonces debería empezar por cambiar aquello y transparentar, aunque sea el tema de los contratos, chequear qué es lo que está ocurriendo, por qué razón
se ha negociado de tal o cual forma y de qué manera vamos a suspender ya las negociaciones de preventa con China, cómo vamos a lograr ya desbaratar esos contratos que están dejando muchos millones de barriles para vender en el futuro cuando la deuda ya se está terminando en el caso de preventa petrolera en 1 año y en el caso de la preventa, en el caso de los créditos chinos quizás a la vuelta de 2 y 3 años, pero todavía quedan muchos años hacia adelante con financiamiento y garantía de petróleo. Creo que por ahí sería un buen paso corrigiendo. ¿Qué deben hacer con PetroChina, PetroTailandia? Este rastreo no solamente de los dineros que este momento ocupa la atención aterrorizada de los ecuatorianos por lo que estamos escuchando, sino también de los otros dineros. ¿Dónde están? Ahí tenemos mucha plata, señor presidente, muchísimo dinero que usted tiene que devolverle al Ecuador, no porque usted se los ha tomado, sino porque la responsabilidad histórica le ubica el momento preciso para que usted tome decisiones heroicas, si cabe el término, a costa de lo que sea. Yo también me estoy jugando la vida al decir estas cosas. Desde luego que sí. Pero por nuestro país tenemos que dar una alícuota digna, sincera, y que funcione, pues. Que no quede solamente en palabras. A usted le toca, ¿qué tiene que hacer o cómo le podría usted sugerir como ayuda conceptual o técnica de asesoría al señor presidente Moreno? Un punto muy concreto y claro, Gonzalo. El señor ministro Carlos Pérez le ha pedido a las Naciones Unidas, creo que al PNUD, al Programa de Desarrollo, que le prepare las bases para licitaciones, para conseguir compañías que fiscalicen estos proyectos en el sector petrolero, la refinería de Esmeraldas, la refinería del Pacífico, el poliducto Pascuales Cuenca y el terminal de Monteverde, para que se haga una licitación y una compañía especializada venga, analice, diga qué se hizo, qué falta de hacer y quiénes son los responsables. Yo le sugeriría una licitación más, unita nomás, que alguien se haga una licitación para que se contrate una compañía que analice la comercialización del crudo ecuatoriano a China, y que aquí y en la China. Porque recordemos que en la China está condenado a muerte aquel que manejaba los negocios con el Ecuador por corrupto, ¿verdad? Entonces, como dice el doctor Abad, se necesita 2 personas para bailar tango. Aquí y allá se bailó tango, cha-cha-cha, salsa y merengue. Nada más, una licitación. Si la licitación, si el problema de Odebrecht son 30 millones, esto es 100 veces más peor, para usar una frase quiteña, son 3.000 millones según lo que ha denunciado Fernando Villavicencio, que a él escuchen, todos podemos contribuir, pero que se investigue con una compañía especializada. Hay cientos en el mundo que por una módica suma van a decir muy bien, y que se les dé toda la información, Gonzalo, porque como usted dice, esto ha sido un secretismo, y yo alabo y reitero lo que usted ha dicho y respaldo. Usted se está jugando la vida, porque hay intereses de miles de millones de dólares de corrupción, y usted ha mantenido la antorcha de la denuncia durante estos 10 años. Y con presiones le querían cerrar su radio. ¿Por qué le querían cerrar su radio? No es porque no les gusta la música que usted transmite, sino porque no les gusta la verdad que usted transmite y deja transmitir. Una licitación, señor ministro Carlos Pérez, con todo respeto, de estas 4 sume unita más a la comercialización del crudo ecuatoriano, punto. Ingeniero Boris Abad, ¿cuál sería su contribución para estos 2 altos funcionarios? Nuestro presidente y nuestro ministro de Hidrocarburos, no porque las hayamos nombrado nosotros, ¿no? Pero son nuestros. Señor presidente, usted tiene una asesoría jurídica en la Presidencia de la República. El Ministerio de Hidrocarburos tiene una asesoría jurídica en el Ministerio de Hidrocarburos, que entre la asesoría jurídica del Ministerio y de la Presidencia, con la colaboración del señor Villavicencio, integren el equipo de investigación
que contraten como sugiere el doctor y que se dediquen ellos a investigar y a desmenuzar la corrupción, pero con la colaboración del señor Villavicencio, que ha sido el portaestandarte de las denuncias de corrupción en Petroecuador, que según leí en la prensa hace un par de días en el Diario Expreso, suman 24.742 millones de dólares, divididos en 7.500 millones coimas directas por inversión, 12.477 millones por sobreprecio en las inversiones, comisión por explotación de petróleo, 2.600 millones de dólares, etcétera, 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 a 2.742 millones de dólares. Y en morocho eso significa que si yo estimo que el precio del crudo ecuatoriano ha sido 40 dólares por barril, más o menos se han desaparecido, porque no podemos decir dónde está la plata, como decía el doctor Álvarez, se han desaparecido 618 millones de barriles de crudo ecuatoriano, es decir, 3 años de producción de Ecuador, que produce 200 millones de años. ¿Al año? Al año, sí, de Ecuador. Es decir, que los 10 años de la Revolución Ciudadana, 3 años han sido dedicados a alimentar los 24.742 millones de corrupción. El 30% del tiempo de los 10 años han sido dedicados a la corrupción, para ponerle una cifra sobre esto que es de dominio público. Sí. Ahora, primera cosa, que integra esta comisión de juristas del Ministerio y de la Presidencia de la República con la activa participación del señor Villavicencio. Segunda recomendación, dele todo el respaldo al ministro Pérez para que haga 2 cosas. Maximice y optimice la producción de Ecuador y consiga el mejor precio para el crudo ecuatoriano. Esos son los mandatos para el ministro Pérez, señor presidente, con todo respeto. Doctor Calero, respecto a que hemos cumplido y sale como una maravilla más, la maravilla más grande, dicen Petroamazonas, que debe estar dedicada a lo que ustedes le han recordado, debería dedicarse a la parte técnica, al cumplimiento de su misión, de su papel. Ha estado quedando bien con Slumber, sí. En todos los mercados internacionales hay papeles, se han pagado obligaciones con papeles. ¿Conoce a alguien cuál es la deuda pagada con papeles? Para saber, como que en un hogar o en una empresa, verás que tienes una deuda con tal banco y que tienes que comenzar a servirla desde tal mes por el lapso de 2 o 3 años o de 1 año o de 6 meses. Donde, quién sabe, ¿cómo podríamos decir, doctor Calero, usted que es un abogado muy enterado y hombre inteligente, ámbito de pagarés, ámbito de haber negociado con papeles? Yo te firmo este papel, castígame con unos tantos miles de millones. ¿Por qué no han estado hablando de decenas de millones? Han estado hablando de miles de millones. Es una cosa impresionante, doctor Calero. ¿Qué le sugeriría respecto a la deuda pagada con papeles? A ver, entiendo que este sueldo de prensa se refiere a los 300 millones de dólares que Petroamazonas habría negociado como parte de la deuda con Slumber. Sí, y le pagaron con papeles de tesorería. Y mire cómo asoma el fisco pagando una deuda de Petroamazonas. Pero esa es la evidencia de lo que estamos diciendo, ¿no es cierto? Esas son deudas y no solo esas. Y hacen con un acuerdo, obviamente, sí, de reconocimiento de bonos, pero ¿no? Por supuesto. Mire, Gonzalo, y no es solo eso, porque hablábamos hace unos meses de que las deudas de Petroamazonas estaban en el orden de los 4.000 millones de dólares a proveedores. Y entonces buscaron algunos mecanismos para el pago.
buscaron, inclusive hicieron algún convenio con Citibank para que Citibank financiara a algunos proveedores de este. Pero ¿dónde está la plata que debían estar en el giro de los proveedores? Esa plata se cogió el fisco, se tomó de manera inconstitucional, de manera ilegal. Porque según la Constitución y el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, primero tienen que satisfacerse los costos de operación, las necesidades de inversión de las empresas públicas y solo los excedentes deben ir al presupuesto general del Estado. Eso lo dicen, dijo la Constitución, pero se ha incumplido. Y me parece que todavía continúa el esquema porque quedó tan vinculado, insisto, la parte del fisco, del presupuesto, con los ingresos petroleros, que no saben cómo hacerlo. Y es insostenible, permítame decirle finalmente, la posición de Petroamazonas. Porque Petroecuador, por lo menos a través de la venta interna o externa, genera ingresos. Y Petroamazonas, ¿cuáles son los ingresos? Genera petróleo. ¿Y quién le paga a Petroamazonas? Petroamazonas no exporta. Tendría que darle Petroecuador, tendría que darle el fisco. Y tenemos una empresa pública que produce X millones de barriles, sea directamente o a través de las empresas en los contratos de servicios específicos integrados con financiamiento. Digo, ¿de dónde recibe? Y está sometida a asignaciones presupuestarias y está haciendo cola en el Ministerio de Finanzas. Entonces, esa estructura empresarial que no fue la correcta porque se creó por influencias de carácter personal, la empresa Petroamazonas, y se deslindó de Petroecuador la función de explorar y explotar petróleo, le han puesto en una situación insostenible desde mi punto de vista a Petroamazonas. Insostenible, porque no tiene fuente de financiamiento directa, concreta. No puede dársele a través del presupuesto del Estado. Tiene que generar sus recursos, entonces tendría que facturarle a Petroecuador. ¿Y Petroecuador con qué tiene que pagarle? Debería ser con los ingresos que genere la exportación del petróleo, pero estos ingresos ya están destinados para que el fisco pague sus obligaciones o efectúe sus inversiones. Entonces, por ahí tiene que haber un arreglo desde el punto de vista organizacional, una optimización estructural, una reorganización empresarial, ¿no es cierto?, para que pueda cumplirse con lo que dispone la Constitución y la ley. Caballeros, muchas gracias. Estamos buscando la verdad. Ya vienen Rafael Ollarte, León Roldós, Wilfrido Lucero, Fabricio Villamar, porque en lo político, señoras y señores, una dividida Asamblea Nacional, entre ellos se boicotean juicios políticos clarísimos que no quieren dar paso. Mire este programa en nuestra aplicación, Exa Ecuador, disponible en App Store y Google Play. Descárguela gratis. Exa FM y Democracia TV, todos nuestros contenidos en una sola aplicación. Exa Ecuador. Inicio de espacio promocional.